Quedan aquí hoy, están castigados, tienen que oír al pastor, ni modo, se quedan aquí. ¿Listos para la palabra? Oigan, es temprano, de 2:15 a 3:30 todavía falta, así es que vamos a empezar una nueva serie el día de hoy. Vamos a empezar una serie acerca de la vida cristiana. Ese es el tema que vamos a tener durante este mes de septiembre. Vamos a hablar sobre la vida cristiana, y en este tema vamos a hablar de 4 aspectos de la vida cristiana. Número 1, que lo vamos a ver hoy, ¿cómo se inicia la vida cristiana? ¿Cuál es el inicio? ¿Cuál es el principio de la vida cristiana? Número 2, vamos a hablar cómo se mantiene la vida cristiana. Una vez que ya la tienes, ¿cómo se mantiene la vida cristiana? Número 3, cómo se reafirma todos los días la vida cristiana. Y número 4, vamos a hablar, si el Señor permite, cómo se purifica la vida cristiana. Un tema bastante interesante que a muchos no les gusta tocar, pero hay que tocarlo porque la vida cristiana se tiene que purificar. Así es que abran sus Biblias en el libro de Romanos, en la carta de Pablo a los Romanos, en el capítulo 10. Romanos, después de Hechos, está el libro de Romanos, para que empiece a subrayar su Biblia a través de esta serie y empiecen a poner ahí sus notas. Romanos capítulo 10, a partir del versículo 8. Romanos 10, versículo 8 dice: ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. Versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Versículo 11, pues la Escritura dice: todo aquel que creyere no será avergonzado. Versículo 9 otra vez, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. El ser cristianos, hermanos, el ser cristianos no es un asunto de religión. Qué rico predicar en español, gracias Señor. Sufrí esta mañana como no tienen una idea. El ser cristiano no es una religión, no es vivir una moda, no es vivir una corriente, no es vivir solamente algo que a alguien me gustó o porque el ambiente se puso muy padre o porque me gusta lo que hacen ahí, me gustan los cantitos, me gusta cómo se llevan. No, eso no es ser cristiano. Cuando uno inicia en la vida cristiana, uno empieza a darse cuenta de muchas cosas que estaban mal en nuestras vidas cuando estábamos sin Cristo, ya que el Evangelio, la palabra de Dios, empieza a alumbrar, ¿verdad? Cuando venimos a Cristo se empieza a prender una luz y nos pone frente a un espejo perfecto que antes no podíamos ver porque estábamos cegados. Cuando tú vienes a Cristo y empiezas a oír la palabra de Dios y empiezas a leer el Evangelio, te empiezas a dar cuenta de lo mal que estabas. Te empiezas a dar cuenta de lo mal que estabas caminando. Te empiezas a dar cuenta de lo mal que hablabas. Te das cuenta de lo mal que te comportabas. Te das cuenta de lo mal que tratabas a tu esposo o a tu esposa. Te das cuenta de lo mal que tratabas a tus hijos o tu relación con tus padres, que tan mal estaba. Cuando vienes al Evangelio y la palabra de Dios empieza a alumbrar, empiezas tú a reflejarte en este espejo, porque antes te reflejabas y decías: bueno, yo soy malo, pero no soy tan malo como mi compadre, ese sí es malo, y te consolabas diciendo: verdad, yo no soy tan malo como aquel. Pues sí, yo digo una que otra grosería, no, pero aquel no, ese parece Perico de Alvarado, Veracruz, ¿verdad? Ese de 10 palabras 11 le salen malas, y decías: no soy tan malo, no hago las cosas tan mal, no me porto tan mal, no trato a mi esposa tan mal, una cachetadita de vez en cuando nomás para que se aliviane. Pero cuando empiezas a ver la palabra de Dios
y empiezas a entender el modelo bíblico de cómo Dios quiere que vivamos, la luz del Evangelio empieza a brillar. Y tú te empiezas a dar cuenta de cuántas cosas estábamos haciendo bastante mal, que no veíamos, estábamos cegados, como dice Pablo en Efesios 4:18, fíjense, teniendo el entendimiento, es decir, la mente, la cabeza, teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿Qué significa eso? Lleno de tinieblas, entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Así andábamos muchos, dice Pablo, en tinieblas. Antes de que la luz de Cristo alumbrara en nuestra vida, estábamos en oscuridad, estábamos en tinieblas. Teníamos el entendimiento, dice Pablo, entenebrecido, lleno de telarañas, lleno de toda la mugre que veníamos arrastrando generación tras generación. Todo lo que nos enseñaron, todo lo que nos dijeron, todo lo que los moldes del mundo que nos enseñaron, los teníamos aquí como telarañas, entenebrecido el entendimiento a causa de la ignorancia de la palabra de Dios, por la dureza del corazón. Dice, así andábamos muchos en tinieblas, pero bendito sea Dios que empezó a alumbrar la luz de Cristo, ¿verdad? En nuestras vidas. Bendito sea Dios que alguien se tomó la molestia de decirnos, ¿sabes qué? Hay una forma mejor de vivir. Hay algo mejor para tu vida. No te conformes con lo que tienes. Dios tiene algo mejor para tu vida. Y tú dijiste, a ver, ¿de qué se trata? Y te empezaste a buscar y empezaste a ver versículos y te empezaste a reflejar y la luz de Cristo empieza a alumbrar. Apenas al principio como una lucecita, pero cada versículo te iba haciendo más clara la luz de Dios en tu vida hasta que dijiste, necesito este cambio radical en mi vida. Y pudimos empezar a caminar con Cristo. ¿Cómo se inicia la vida cristiana? ¿Cómo empezó la vida cristiana en nosotros? ¿Cómo empezó la vida cristiana en el primer siglo de historia de la iglesia? Después de que Cristo se va al cielo nuevamente y deja encargados a sus discípulos. En los primeros cristianos no significó quizás realmente lo mismo que ha significado para nosotros, porque el contexto ha sido muy, muy diferente. Pero nosotros hemos dado los mismos pasos que dieron ellos y podemos entenderlos a la luz de cómo esos primeros cristianos, judíos, romanos, griegos y de todas las regiones de alrededor, pudieron ellos percibir la vida cristiana. Vamos a ver 3 pasos de cómo inicia la vida cristiana en la vida de estos cristianos, cómo inició y cómo ha iniciado en la vida de nosotros. Si alguno de aquí no ha completado uno de estos pasos, hoy es el día en que puede empezar la vida cristiana. Dice, número 1, el versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. El primer paso para empezar la vida cristiana, confesar con tu boca que Jesús es el Señor. Confesar con tu boca que Jesús es el Señor. Para nosotros, dentro de nuestra cultura y el medio ambiente en el que vivimos, no representa mucho problema dar una declaración de estas. Decir con nuestra boca, Jesús es el Señor. Todo lo podemos decir, díganlo conmigo. Jesús es el Señor. No pasó nada, ¿verdad? Aparentemente. No sucedió nada en nuestro mundo físico. Cuando estamos hablando de los primeros cristianos, cuando estamos hablando de la primera época de la iglesia, el concepto de confesar a Jesús como Señor era totalmente diferente. Implicaba un compromiso tal en el que estaba de por medio su vida misma. Cuando nosotros no hemos entendido la importancia, amados míos, de lo que significan estas palabras, confieso que Jesucristo es el Señor. Cuando yo no entiendo el verdadero significado, por eso hay vidas de cristianos que andan así, tambaleantes, cristianos tibios, cristianos no comprometidos, cristianos que no han entendido el valor de ese pronunciamiento. Cuando tú dices Jesucristo es el Señor,
estos hombres del primer siglo, ellos entendían lo que estaba sucediendo. Para ellos no era solamente una expresión más, tenía una implicación en que su vida estaba de por medio ahí. Podemos ver el verdadero contexto de esta expresión cuando Pablo les escribe a los cristianos en Roma, la capital del Imperio Romano, porque el término para Señor, para los que están en el instituto ya lo vieron ahí, el término para Señor que ellos utilizaban, ¿se acuerdan cuál era? Alumnos, ¿cómo se dice Señor en griego? Kurios, ¿verdad? Cuando ellos hablaban de Kurios, cuando hablaban de Señor, ellos estaban refiriendo a la más alta autoridad sobre sus vidas. Cuando ellos se referían a alguien como Señor, estaban declarando que ese Señor tenía total control, dominio y autoridad sobre sus propias vidas y sobre todo lo que tuvieran ellos alrededor. El decirle a alguien Kurios significaba que tú estabas firmemente comprometido con esa autoridad. Entonces, estas personas, estos cristianos del primer siglo, cuando Pablo les presenta el Evangelio y les dice Pablo que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, estos primeros hombres se quedaron, espérate. A ver, ¿cómo? Sí, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Y los primeros cristianos decían, es que yo no puedo decir eso. Porque para mí, mi Kurios es César, el emperador. Si yo digo que Jesús es mi Kurios, me van a clavar una espada, mano. Si yo me atrevo a decir en medio de la ciudad, con mi boca, porque le está diciendo que si confesares con tu boca, en voz audible, si yo digo Jesús es mi Kurios, en ese momento estoy sellando mi sentencia de muerte. Y Pablo le dice, tienes que decir, Jesús es el Señor. Y lo tienes que decir audiblemente, con tu boca. Cuando estos hombres se atrevían a decir esto, cuando los primeros cristianos confesaban con su boca que Jesús era el Señor, literalmente le estaban dando la espalda al mundo, a su máxima autoridad, a su máximo líder, al que era el dueño absoluto de ellos, y se abrazaban con todo lo que tenían a la nueva fe que les estaba llenando su alma. Ese era el nivel de compromiso de los primeros cristianos. Cuando ellos decían, Él es mi máxima autoridad, ahora Jesucristo es mi máxima autoridad. Jesús es mi Kurios. Podemos comprender cómo se articulan estos tres términos. Confesar, Jesús, Señor. Díganlo conmigo. Confesar, Jesús, Señor. Tres palabritas, para nosotros muy sencillas. No tiene un mayor problema en pronunciarlas. Para estos hombres y mujeres podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Y una muerte nada placentera. Muchas veces una muerte en el circo romano con los leones. Muchas veces una muerte prendidos, embarrados de brea, de aceite y prendidos como antorchas humanas para alumbrar la vía Apia de las calles de Roma para que pasara el emperador, con antorchas de cristianos encendidos que se atrevieron a decir Jesucristo es el Señor. Tenía una implicación diferente. Por eso Pablo tiene que decir en la carta de Efesios, en Filipenses, capítulo 2, Filipenses 2 del 6 al 11 dice, el cual, hablando de Dios, de Jesucristo, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como una cosa a la cual aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahí está revelando Pablo lo que se llama el fenómeno, o lo que se llama en griego la kenosis, es decir, cómo Jesús se despojó de su divinidad para convertirse en hombre.
y estando con la condición de hombre, se humilló todavía más como un esclavo. Y después de estar humillado como esclavo, todavía se humilló más entregándose a la muerte. Y enfatiza Pablo, y no cualquier tipo de muerte, sino la muerte que estaba destinada a los principales y peores criminales del Imperio Romano, la crucifixión. Porque la mayor parte de los criminales romanos eran ejecutados cortándoles la cabeza. Pero para lo peor de la sociedad, para la escoria de la sociedad, para lo más malo y más malvado de la sociedad, estaba reservada la crucifixión. Y por eso Pablo dice aquí, se humilló hasta la muerte, no cualquier muerte, muerte de cruz. Y entonces dice, por esto Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, sobre todo curios, sobre todo Señor, un nombre principal, una autoridad más allá de lo que nadie se pudo haber imaginado nunca. Un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, no solamente del Imperio Romano, sino de las huestes celestiales. Toda la humanidad completa se va a arrodillar delante del Señor, y aún todos los demonios se van a tener que arrodillar delante del Señor y van a tener que confesar con su boca que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por eso le dio ese nombre. Por eso Pablo cuando escribe, por eso Pablo cuando le dice a los romanos, hermanos, confiesen con su boca que Jesucristo es el Señor. No se preocupen. No tengan temor de la espada de Roma. No tengan temor del Coliseo romano. No tengan temor de que sus hijos van a ser acuchillados. No tengan temor, porque Dios, a ese que ustedes están confesando con su boca, le dio un nombre que es sobre todo nombre. Más allá del nombre de César, más allá del nombre del emperador, más allá de los gobernadores de las provincias, mucho más allá, un nombre que es sobre todo nombre. Eso significaba confesar a Jesús. Eso significaba abrir tu boca y confesar que ese nombre, que es sobre todo nombre, es más grande y más poderoso. Cuando tú estás confesando a Jesús, también ocurre cuando tú estás adorando y alabando al Señor a través de tu adoración. A través de tu adoración, cuando tú confiesas el nombre de Jesús, cuando cantamos cantos que hablan del nombre de Jesús, estás reconociendo con tu boca que Jesús es tu Señor y es tu Salvador. Cuando la gente reconoce que Jesús es el Señor, hermanos, tenemos que abrazar completamente la nueva fe que tenemos ahora. Quizás antes tuvimos una fe malentendida, quizás antes tuvimos una fe que nos las explicaron mal, pero cuando tú conoces realmente quién es Jesucristo y lo confiesas abiertamente con tu boca, con voz audible, y dices, sí Señor, yo creo que Jesucristo es el Señor. Quiere decir, yo estoy abrazando a Jesús como mi máxima autoridad. No hay nadie más arriba de mí. Ni mi esposo, ni mi esposa, ni mis hijos, ni mi trabajo, ni mi iglesia, ni mi ministerio, ni nada. Lo más alto es Jesucristo. Y de ahí deriva todo lo demás. Lo más alto es el nombre de Jesús. Y de ahí puede venir todo lo demás. Donde tú pongas a Jesús, de ahí empieza a fluir la bendición para abajo. Si lo pones en medio, de ahí va a fluir la bendición para abajo. Pero lo que tengas arriba se queda sin bendición. Mi vida le pertenece a Cristo. A muchos cristianos de los primeros siglos les costó la vida. Hoy, y ustedes lo están viendo en las noticias, cientos de cristianos están siendo masacrados en el país que se llama Irak, ¿verdad? Lo que fue antes Babilonia. Ahorita en Irak, cientos de cristianos están siendo masacrados porque renunciaron al Islam y con su boca dijeron, Jesucristo es el Señor. Y les está costando la vida. Las Naciones Unidas se están moviendo, las naciones de la tierra se están moviendo para detener esa masacre.
No pueden, porque mientras más cristianos matan, más salen y más musulmanes se están convirtiendo a la fe de Cristo Jesús. Y apenas vi una foto de un hombre que están a punto de colgarlo y tiene una cara feliz el hombre, sonriendo, saludando a la gente, como diciendo: hey, no se preocupen, voy con mi Padre. Y en la siguiente foto, esa ya no me atreví a ponerla, le tiran la silla en la que está parado y lo ahorcan. Muchos cristianos por todos lados, hermanos, han sufrido persecución por pronunciar el nombre de Cristo. ¿De nosotros se burlan? Sí. ¿De nosotros dicen cosas? Sí. Porque somos cristianos, pero no pasa de ahí. El día que nos empiecen a perseguir, entonces sí, vamos a saber qué cosa significa decir Jesucristo es el Señor. La vida cristiana empieza al igual que hace 20 siglos hoy, confesando con tu boca que Jesús es el Señor. Pero inmediatamente tienes que ir al paso número 2, creer en el corazón que Jesús resucitó de los muertos. La segunda parte de este versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Yo no sé si alguno de ustedes ha visto un muerto resucitar. Yo hasta ahorita todavía no. Bueno, pues no lo vi yo. O sea, sé de él, pero no lo vi. No sé si a alguno le ha tocado una experiencia así, que estén en un velorio y que de pronto el muerto se levante y ¿qué onda? No sé, ¿no? Ni conozco a alguien de cerca que le haya pasado una experiencia así. Pero nosotros hablamos de este asunto de la resurrección porque lo leemos mucho en la Biblia y tenemos toda la ceremonia de Easter y todo ese rollo, y como que se nos hace muy familiar el asunto del término de la resurrección, pero realmente ni siquiera tenemos la más remota idea de lo que significa que alguien vuelva de estar muerto, no desmayado, muerto completamente, que todas sus funciones vitales hayan cesado y que regrese a la vida. O sea, no nos los imaginamos. No es algo que veamos con frecuencia, o sea, no lo podemos imaginar. Lo creemos por fe, ¿verdad? De acuerdo al pasaje que leyó Luis hace rato de Hebreos 11. Por fe creemos lo que leemos en la palabra de Dios, pero creer así en la resurrección porque nosotros la hayamos visto, pues no, nadie la ha visto. Nadie la ha visto. Si es difícil para nosotros, para los primeros cristianos fue peor, porque esto se contraponía totalmente a sus creencias y a todo lo que su religión les había enseñado. Era completamente absurdo pensar en que alguien podría haber vuelto de la muerte, como se decía de Jesús. Cuando oían esto, sencillamente se burlaban y la gente dejaba de escuchar el evangelio. Pablo estaba en el Areópago, en la ciudad de Atenas, ciudad muy prominente, muchos filósofos, mucha educación, mucha cultura, y Pablo estaba predicando con todo. Uno de los mensajes más preciosos de Pablo, ¿no? Elocuente, y citaba esto y citaba el otro, y toda la gente la tenía así, el Pablo, ¿no? Wow. Y es que nuestros primeros padres hicieron esto y fueron y vinieron. No, hombre, se destapó el Pablo ahí. Y dice, y este mismo Jesús que resucitó de entre los muertos. Le dijeron todos. ¿Qué? Este mismo Jesús que resucitó de... No, Pablo. Ahí sí ya no. Otro día te oiremos de esto. Y dice que se empezaron a ir. Se le fue toda la audiencia a Pablo cuando empezó a hablar de la resurrección de Cristo, porque la gente no creía en la resurrección. Se les hacía algo absurdo pensar que alguien pudiera resucitar de los muertos. El asunto de la resurrección de Jesús no es asunto de estarlo confesando con la boca. ¿Se dan cuenta el versículo? No es asunto de hacer una declaración verbal, sino de integrarlo como un cimiento de tu vida misma, desde lo más profundo de tu corazón. ¿Por qué? Porque en tu corazón radican tus principios, tus fundamentos, lo que realmente eres, lo que realmente crees es lo que profesa
tu corazón. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda, ¿qué? Tu corazón. ¿Por qué? De él fluye la vida. De ahí brota la vida. De él mana la vida. De tu corazón. ¿Por qué Pablo está diciendo, tienes que confesar el nombre de Jesús con tu boca de manera audible, pero en tu corazón tienes que creer que Dios le levantó de los muertos? Porque de tu corazón es donde fluye la vida. Es donde tus convicciones están ahí. Lo que te mueve a hacer todas las cosas, sean buenas o sean malas, proviene de tu corazón. Ahí está la fuente. Del corazón brotan las envidias. Del corazón brotan los resentimientos. Del corazón brota la amargura. Todo lo negativo que hay en nosotros. Por fuera podemos aparentar estar muy felices y podemos engañar a todo mundo, pero tu corazón no te engaña. Aquí podemos estar felices, sonrientes todos, pero a lo mejor traes algo en tu corazón que te esté estorbando. Y ese no lo puedes engañar. ¿Por qué? Pues nadie lo ve, solamente tú. Solamente tú sabes lo que hay en tu corazón. Y precisamente por eso, porque solamente tú sabes lo que hay en tu corazón, en lo profundo de tu corazón, tienes que entender y creer en la resurrección de Jesucristo. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Conoces tu propio corazón? No. ¿Sabes de lo que eres capaz? No. Ni para bien ni para mal, No sabes de lo que eres capaz. No sabes lo que hay en el fondo de tu corazón. No lo puedes conocer, dice la Biblia. Pero es perverso. Es perverso. Por eso, el segundo paso de la vida cristiana, tienes que asentar esta verdad en el corazón. Tienes que asentar esta verdad de que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Ahí en ese corazón es donde debes anclar esta verdad. Romanos 4:25 dice, Jesús fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Porque con el corazón se cree para justicia. La fuente de nuestra vida, hermanos, de nuestros actos, de nuestras motivaciones, está en el corazón. Y déjame decirte, ese corazón, estos corazoncitos, estaban muertos, hermanos, antes de Cristo. Estos corazones murieron espiritualmente. Estos corazones no tenían vida, estaban muertos totalmente. Pero tuvo que venir la resurrección de Cristo. Y Cristo vino a traer vida juntamente con nosotros para que pudiéramos nosotros vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando tú estás en Cristo, cuando crees que Cristo fue resucitado de entre los muertos, entonces la vida de Cristo empieza a fluir de adentro de nosotros, de nuestro corazón. Entonces, creyendo en esa resurrección, cuando tú crees que Dios le levantó de los muertos en tu corazón, de donde fluyen todas tus intenciones. Cuando crees eso, entonces puedes decir, como dijo Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Y qué más? Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es decir, tu corazón ahora empieza a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, porque Dios le levantó de los muertos. Así inicia la vida cristiana, confesando con tu boca que Jesús es tu mayor autoridad y dejando que el poder de la resurrección de Cristo se asiente en tu corazón, para que al igual que lo que hizo Moisés, si ustedes se acuerdan de la escena de Moisés en el desierto, llegaron a cierto lugar, el pueblo tenía sed y llegaron a un lugar donde había agua y se inclinaron a beber el agua y resulta que el agua estaba amarga. No se podía beber esa agua. Y Moisés corta cierto árbol y lo arroja sobre el río y las aguas sanaron.
y el pueblo pudo beber. Nuestro corazón, hermanos, estaba amargo. El corazón de muchos de nosotros estaba amargado. Si le probabas, hermano, salía pura agua amarga. La gente a nuestro alrededor estaba cansada de tanta amargura en nosotros. Pero vino el Señor y aventó ese árbol o esa cruz sobre nuestra vida, ¿verdad? Y entonces ahora hay agua dulce que empieza a fluir de ti. Y entonces viene el tercer paso de cómo se inicia la vida cristiana. Número 3, tenemos que confesarle delante de los hombres. Romanos 10:11, el siguiente versículo dice: pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. ¿No será avergonzado delante de quién? De la gente, de los que no creen, de los que se van a burlar, de los que te van a criticar. Confiésalo abiertamente. Yo a veces oigo cuando alguien platica oye, ¿qué tiempo tienes de cristiano? Bueno, yo así pues en las cosas, pues en las cosas de la iglesia, ¿verdad? En las cosas de la iglesia, pues vamos a decirlo así, en las cosas de la iglesia, pues ya tengo, no son las cosas de la iglesia, no te avergüences, di, yo tengo tanto tiempo a Cristo en mi corazón, hace tanto tiempo que Cristo vino a mi corazón. No tenemos que disimularlo ni disfrazarlo. ¿A dónde vas? Allá, es que tengo una actividad allá con unos conocidos. Voy a la iglesia a adorar a Dios, punto. ¿Para qué le estamos buscando mangas al chaleco? Soy cristiano. ¿Cuánto tiempo tienes de haber entregado tu vida a Cristo? ¿Cuánto tiempo tienes de que confesaste a Jesús como tu Señor y Salvador? Dilo abiertamente. Es que yo soy cristiano. ¿Y por qué eres cristiano? Pues es que me gustan las cosas así, pues ya sabes, ¿no? Lo que dice la Biblia pues no, soy cristiano porque yo creo que Jesús es el Señor. Yo creo que Jesucristo es mi Señor. Por eso soy cristiano. Confiésalo abiertamente. El que lo confesare no será avergonzado. No vamos a ser avergonzados. No tenemos que ocultarlo delante de nadie. Jesús lo dijo claramente en Lucas 12:8. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Pero todo aquel que me negare, yo también le negaré delante de los santos ángeles de Dios. ¿Lo confiesas o lo niegas? No, ni lo confieso ni lo niego, nomás medio lo disfrazo. No, confiésalo abiertamente. Soy cristiano, soy hijo de Dios, voy a la iglesia, me gozo porque Jesucristo es mi Señor. Tengo 5 años, 10 años en la vida cristiana, desde que yo confesé a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Háblalo sin ningún tipo de atadura. Es que se van a burlar. Claro que se van a burlar. Claro que se van a burlar. Es que me van a dejar de hablar. Hay muchas probabilidades de que te dejen de hablar tus cuates. Hay muchas probabilidades. Es que ya no me van a invitar a las pachangas. Bendito sea Dios. A ver si así por fin te alejas un poquito de la tentación. Es que al siguiente baile ya no me van a querer llevar. Gloria a Dios. Confiésalo con más ganas. Confiésalo abiertamente. ¿Por qué no tomas? Es que pues, tú sabes, es que pues, yo ya hace rato que dejé. No tomo porque Jesucristo es mi Señor. ¿Por qué no vas ahí con los recodos? No voy porque el Señor es digno de toda mi adoración. ¿Qué cosa le voy a dar ahí al recodito? No voy, ¿por qué? Porque Jesucristo es mi Señor. Porque mi vida cristiana le pertenece a Dios. Porque cuando yo confesé con mi boca que Jesús es el Señor, renuncié a esa autoridad de maldad y me abracé de la fe de Cristo. Por eso no voy. Por eso no participo, por eso no lo hago, por eso ya no estoy en eso. Ay, es que es la familia, que sea. No importa, que sea quien sea. ¿A quién vas a honrar? A la familia. Todo aquel que me negare delante de los hombres,
yo le negaré delante de los ángeles de Dios. Ah, no, familia, que Dios los bendiga. Gracias, pórtense bonito, diviértanse. Yo tengo un compromiso de santidad con aquel que es mi autoridad, con aquel que tiene un nombre que es sobre todo nombre. Y ante ese nombre al que yo me voy a tener que postrar un día, y ustedes también, a la buena o a la mala. Yo voy por la buena, porque a la mala va a ser muy feo. Testifica de tu Señor: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y los maltraten y los persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos. ¿Quién se ha gozado aquí cuando la familia te deshereda casi casi? ¿Qué gacho se siente cuando la familia te da la espalda? ¿A poco no? Porque eres cristiano. Yo crecí en hogar cristiano. Toda mi ascendencia, mis abuelos, todo mundo, la familia de mi papá, cristianos todos. Teníamos un coro como de 40 voces, todos cristianos, y en 3, 4 iglesias repartidos, toda la familia. Ellos son 12 hermanos, somos 54 primos y más primas, o sea, un familión, todos cristianos, bautistas. Que me cae el Espíritu Santo a mí, mano. Que voy a una iglesia donde me cayó el Espíritu Santo. Esto es power. Y que regreso, mano, a mi casa bien contento. ¡Ey! Y a la iglesia, mano. Hermanos, todo lo que hemos estado orando y que Señora viva, ya llegó. Ya llegó. Y el derramamiento que les empiezo a predicar, mano, y todo, que me expulsan de la iglesia. Cristianos, evangélicos, yo también. Me corrieron de la iglesia con mis 2 hijas chiquitas. Y ahí nos fuimos exiliados, mano. Con 8 muchachos más, igual de locos que yo. Y empezamos nuestra iglesia. Mis padres, esta santa mujercita que vieron aquí los meses pasados, me dejó de hablar por meses. No podía yo ir a la casa de mis padres los domingos a comer con todos mis hermanos como siempre, porque se me habían metido unas ondas muy raras y había yo apostatado de la fe. Yo sé lo que es la persecución. Cuando alguno de ustedes me dice, es que ¿cómo le hago con la familia? Yo sé lo que es batallar con la familia. Por meses, años quizás, el resto de la familia de mi padre no me hablaron. Yo me llevaba súper con todos mis tíos, con todos mis primos. Muchos de mis primos estaban en mi rollo y sus padres los retuvieron y les prohibieron siquiera que me hablaran, ni que me buscaran, ni que se les ocurriera ir a una de mis reuniones. Y mis primos eran mi equipo de alabanza. Yo sé lo que es que la familia te dé la espalda por tu fe. Yo sé lo que se siente. Yo sé lo que es batallar. Yo sé, uno de mis tíos tiene a la fecha un restaurancito donde todos los fines de semana allí estábamos toda la familia metidos. Yo trabajé inclusive en ese restaurante. Y eran unas algarabías preciosas ahí. No pude ir a ese restaurante por más de 2 años. Porque yo me acercaba y todos se quedaban callados. Y se volteaban. Mi sangre, los que se desvivían por mí, los que me decían cocolito. Ay, ya llegó el cocolito, me decían. No van a decir así, porque los excomulgo. Me dejaron de hablar. ¿Saben cuándo se volvió a romper eso? Mi madre citó a concilio a mis 3 cuñados, pastores, y a mis hermanas, graduadas también de licenciadas en teología las 3. Hizo un concilio para que me amonestaran y me metieran en cintura. Cuando yo llegué dije, esto es una trampa. Dije, no, mira, ven, es que queremos hablar contigo. No. Quédense ustedes con sus argumentos, yo tengo los míos. Lo que Dios ha hecho en mi vida yo no lo puedo negar.
y me les escapé, mano. Así como dice Jesús, pasó en medio de ellos y se fue. Me vieron a linchar. Hasta que un día, la hija de mi hermana mayor, esposa de un pastor que ya falleció el año pasado, recién nacida, se puso muy grave. Los médicos no sabían qué hacer. Nada, no puede. Y me llama mi mamá a la casa y dice: hijo, me cuesta mucho trabajo creer lo que tú ahora crees, en lo que tú te has metido. Pero he escuchado que ahí donde estás tú, ustedes han orado por enfermos y han sanado. Tu sobrina se está muriendo. No te preocupes, mami, ahorita voy. Llegué a la casa, entré después de muchos meses en entrar a la casa de mis padres. Fui directo a la recámara donde estaba mi hermana con la niña aquí ya muy mal. Puse mis manos, oré. Y al día siguiente la niña estaba comiendo como si nada, estaba perfectamente sana. Y mi mamá me dijo: hijo, perdónanos, porque hemos negado la eficacia del Espíritu Santo. Conocíamos la teoría, oíamos la doctrina del Espíritu Santo, pero nunca la habíamos visto cómo funcionaba. Y a partir de ahí, muchas de mi familia empezó a meterse más con el Señor. Tengo primos que están pastoreando ahora dentro del Espíritu Santo. La iglesia de donde me corrieron, que fui a predicar hace un año, está bien prendida en el avivamiento. Y los hijos de mis primos, aquellos que me prohibieron que fueran, ellos son los que están dirigiendo la alabanza y poniendo de cabeza esa iglesia. Así funciona Dios. No te avergüences de Dios. No te preocupes por lo que la familia va a decir. Confiesa con tu boca que Jesucristo es el Señor. Asiéntalo en tu corazón. Deja que se haga carne en tu corazón, para que todo lo que hay ahí, todas las motivaciones de tu corazón fluyan a partir de la resurrección de Jesucristo, no de la muerte que hay en nosotros, no de lo perverso que hay en nuestro corazón, sino de la vida que hay en Jesucristo, que tiene que empezar a fluir de adentro de nosotros. Y no te avergüences del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, dijo Pablo. No te avergüences jamás de lo que Dios quiere hacer en tu vida. No te avergüences, no te avergüences. Te hago una pregunta en base a estos 3 pasos. ¿Tú crees que ya has iniciado realmente tu vida cristiana? ¿O has dado uno de estos pasos? Y a lo mejor en los otros 2 andas medio fallón. O ya tienes 2 pasos bien afirmados, pero el tercero anda medio fallón. ¿Por qué no hacemos este compromiso con Dios hoy? Este mes vamos a hablar de esto, vida cristiana. Pero tenemos que partir de la base que todos estamos viviendo en la vida cristiana. Vente, Benji, vamos a cantar. Vamos a ministrar. Vamos a ministrar. ¿Crees que ya has iniciado ya tu vida como cristiano? ¿O solamente te gusta el ambiente de los cristianos? ¿O solamente vienes porque te trajeron? Esto no es asunto de si le gusta a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. Esto es un asunto muy personal, de que cada uno de nosotros tenga ese encuentro con el Cristo resucitado, con el dador de vida. Porque esta escritura dice, esta es la palabra que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. No será avergonzado. Si no has confesado a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, ¿por qué no lo haces ahorita? ¿Por qué no lo hacemos? Pónganse de pie. Y podemos confesar a Jesús como Señor y Salvador. Pero espero que hayas entendido lo que significa. No es solamente repetir palabras. No es una frase. Si
A lo mejor eres cristiano o has estado en la vida cristiana por muchos años, pero no habías entendido el compromiso y la dimensión que adquieres cuando dices: Jesucristo es el Señor. Y que te va a causar probablemente problemas, y que probablemente va a provocar tribulación, probablemente va a provocar persecución en tu vida. Probablemente las huestes de maldad que han estado tan tranquilas a tu derredor se van a alborotar y se van a enfurecer, y quizás van a arremeter en contra de ti. Pero si a pesar de todo tú te mantienes diciendo: Jesucristo es el Señor, el Señor no te avergonzará. El Señor no te avergonzará, ni te dejará, ni te dejará. Si ya lo has hecho antes, si no lo has hecho antes, ¿por qué no lo hacemos juntos a partir de esta escritura el día de hoy? Vamos a decir: Jesús es el Señor. Nuevamente: Jesús es el Señor. Jesús es mi Señor, mi autoridad, el número uno. Ahora deja que esta verdad se asiente en tu corazón. Cree que Dios le levantó de los muertos. Asienta esta verdad en lo profundo de tu corazón. Ahí donde ha habido dudas, donde ha habido luchas, donde ha habido tristezas, donde ha habido amargura, donde ha habido resentimientos, donde ha habido dolor, donde nadie puede ver más que tú, donde nadie puede ver tus temores más profundos. Ahí en tu corazón, donde quedó esa herida que no ha podido cicatrizar a pesar de los años. Ahí en lo profundo de tu corazón, asienta esta verdad: Dios le levantó de los muertos. Dios le dio vida a Jesucristo, a mi Señor, y a mí me dio vida juntamente con Él. A mí me dio vida juntamente con Él. Mi corazón ha sido perverso, mi corazón ha estado entenebrecido, pero el poder de la resurrección de Jesús, el poder de la resurrección de Jesús en este momento empezará a traer vida a tu corazón, empezará a traer sanidad, empezará a traer luz en medio de las tinieblas, empezará a alumbrar esa luz en medio de tu corazón, y todas esas tinieblas tendrán que ir disipándose. Aún el último resentimiento que hay en tu corazón, quizás hacia tu familia, quizás hacia tus seres amados, quizás hacia algún conocido, alguien que te lastimó, y ese resentimiento todavía está ahí. El poder de la resurrección de Jesucristo. Cree que Dios le levantó de los muertos. Cree en tu corazón para que seas salvo. Cree y deja que empiece a fluir la vida de Cristo de tu corazón, del Cristo resucitado, del Cristo victorioso, del Cristo vencedor, de aquel cuyo nombre es sobre todo nombre. Deja que esa vida empiece a fluir de ti.
Deja que esa vida empiece a fluir de ti todos los días. Deja que esa vida empiece a fluir y a contagiar a los que están cerca de ti, a tu familia, a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa. Y después que empiece a contagiar a los que te rodean todos los días, en el trabajo, en la fábrica, en la oficina, en la escuela. Deja que esa luz empiece a brillar. Y cuando te pregunten qué es lo que tienes, diles: es que yo confesé que Jesucristo es mi Señor. Y yo creo en mi corazón que Dios le levantó de los muertos. Y yo tengo la seguridad de que soy salvo. Y yo tengo la seguridad de que soy salvo. Se van a burlar de ti, hermano. Se van a reír de ti, hermano. Te van a decir que estás loco. Te van a decir que estás borracho. Te van a decir cristianito. Te van a decir hermanito. Te van a decir aleluyita. Pero así era necesario que padeciéramos, porque igual padecieron los profetas que fueron antes de nosotros. Y si el evangelio de Jesucristo ha llegado hasta nuestros días, es porque a lo largo de 2000 años hubo cristianos que no les importó que se burlaran de ellos. Hubo cristianos que no les importó que atravesaran con una espada delante de ellos a sus propios hijos. Hubo cristianos que no les importó que los embarraran de chapopote y les prendieran lumbre vivos. Hubo cristianos que no les importó ir al Coliseo romano para que los leones los despedazaran. Pero ellos habían confesado a Jesús. Ellos habían dicho: Jesús es mi Señor. Y no se arrepintieron. Y no se arrepintieron. Y en la visión de Juan en el Apocalipsis, ahí están todos esos cristianos vivos, con vestiduras blancas, resplandecientes. Todos aquellos que no doblaron su rodilla al mundo. Todos aquellos que se atrevieron a decir: Jesucristo es mi Señor, a pesar de lo que le sucedió. Ahí están en la visión de Apocalipsis. Ahí los vamos a ver, hermanos. Ahí los vamos a ver, ahí los vamos a encontrar. Y vamos a escuchar sus testimonios. Y les vamos a platicar nuestros testimonios. Y le vas a decir: ¿sabes qué? A mí confesar a Jesucristo me costó que mi familia me dejara de hablar. Y uno de estos cristianos te va a decir: a mí me costó que asesinaran a mis 3 hijos. A mí me costó ver cómo los soldados romanos violaban a mi esposa y a mis hijos. Algunos cristianos van a decir: a mí me costó que me cortaran la cabeza. A mí me costó que me mataran a latigazos. Todo aquel que creyere en Él no será avergonzado. No te avergüences de dar testimonio, amados. No te avergüences de dar testimonio de quién es Jesucristo en tu vida. No te avergüences de decir que Él es el número 1 en tu vida. No te avergüences, por favor. No te avergüences. No te avergüences. Adora al Señor. Adórale. Adórale como nunca le has adorado. Levanta tu voz. Levanta tu voz y vamos a adorarle
como dice este Salmo 103. Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Te bendecimos, Señor.